Yo quiero hablarte una palabra para todo el mes de septiembre en esta hora. Voy a dar una palabra profética para todo el mes de septiembre. Le damos la bienvenida al mes de septiembre y yo quiero soltar códigos, quiero soltar llaves y quiero soltar la revelación de lo que va a suceder en este mes de septiembre. Quiero comenzar diciendo esto. En mes de septiembre, el mes número 9. Quiero comenzar diciendo que en el hebreo, la letra tet en el hebreo, el valor numérico de la letra tet en el hebreo es el 9. La letra tet en el hebreo tiene como valor numérico el 9. Y estamos en el mes número 9. Y yo quiero soltar toda la revelación que hay en el 9. Quiero soltar la revelación del número 9. Y quiero decirte que en el hebreo pictográfico se representa el número 9, se representa la letra tet, se la representa con una mujer embarazada. Por eso el número 9 es un número profético. El número 9, le vuelvo a decir a la gente que se está conectando, en el hebreo la letra tet se representa y su valor numérico tiene el 9 y se representa en el hebreo pictográfico, se representa con una mujer embarazada. Por eso usted ve que es un número de alumbramiento el número 9. Es un número de dar a luz el número 9. Prepárense para dar a luz todo lo que está en el corazón del Padre. Prepárense para dar a luz diseños, prepárense para dar a luz proyectos, prepárense para dar a luz milagros, prepárense para dar a luz rompimientos, prepárense para dar a luz diseños. Lo que no pudiste dar a luz en la década pasada, vas a darlo a luz en esta nueva década, en el nombre de Jesús. Por eso el mes número 9 es un mes altamente profético. Y le hablo a las más de 220 familias que están conectadas ahora mismo. Quiero decirles lo siguiente. El 9 representa el vientre. El 9 representa el vientre. Y el vientre tiene que ver con productividad. El vientre tiene que ver con fertilidad. El vientre tiene que ver con procrear. Entonces yo quiero que usted me esté entendiendo. Quiero que me estés entendiendo del otro lado. No solamente hay un vientre natural, también tenemos un vientre espiritual. Yo necesito que la gente vayan compartiendo y vayan etiquetando a 3 personas en esta transmisión. Cada vez que usted recibe una palabra profética, cada vez que usted recibe una promesa, escúcheme bien, esa promesa y esa palabra si hacen que usted quede embarazado. O sea, cuando usted recibe la palabra, cuando usted recibe una promesa, usted queda embarazado de esa promesa o de esa palabra profética. Por eso lo que hoy vamos a hacer, usted va a recibir un embarazo espiritual en esta hora. Vas a ser embarazado en el espíritu, porque Dios va a poner algo nuevo en tu vientre espiritual para que lo deje a luz en el nombre de Jesús. Quiero que me estés entendiendo esto. Quiero que me estés entendiendo esto. El número 9 tiene tanta revelación, pero quiero darte, por lo menos, quiero soltar 4 o 5 revelaciones de lo que es el número 9. El número 9 podemos hablar de los 9 dones del Espíritu Santo. Podemos hablar de los 9 frutos del Espíritu. Podemos hablar de las 9 bienaventuranzas que Jesús dio. Podemos hablar de la hora novena. Jesús murió en la hora novena. El número 9 también es el número que representa a Jesús. Jesús está en todos los números. Jesús está en todas partes. Quiero que me entiendas lo siguiente. Jesús murió a la hora novena. Quiero que me estés entendiendo. Esto tiene mucho contenido. Jesús murió a la hora novena porque en este mes número 9 hay cosas que tienen que morir en tu vida.
En este mes número 9 hay cosas que tienen que morir en tu vida. Hay tal vez el mal carácter, el mal temperamento, tal vez la esterilidad, la comodidad, el conformismo, el enojo, la ira, el rechazo, la falta de perdón. Eso tiene que morir en usted. El pecado, el viejo hombre. Jesús murió en la hora novena, y esto es profético. Esto es muy profético. El mes de septiembre es uno de los meses más profético que hay en todo el año. Por muchas razones, el número 9 es altamente profético. Óigame bien a esto. En este mes de septiembre, usted tiene que saber algo. En este mes de septiembre es muy clave. Es un mes también donde empiezan nuevos inicios, nuevos ciclos, una nueva temporada. Este es el mes donde se celebra el nuevo año del calendario hebreo. Este es el mes donde se celebra el nuevo año del calendario judío. O sea, ellos están empezando el año en este mes de septiembre. Entonces tiene que entender algo. Eso es clave. En nuestro calendario es el mes número 9, pero ellos están celebrando el nuevo año. Es un mes altamente profético este mes de septiembre. Y escúcheme bien esto, porque esto se va a dimensionar de una manera sobrenatural. Ya tenemos 239 familias conectadas. Vamos a estar atentos ahí el equipo de multimedia. 243 familias ahora. Wow, yo bendigo a las 245 familias que están conectadas. Bendigo a las 245 familias que están conectadas. Quiero que hasta el final de esta transmisión puedas estar pendiente y con expectativa. El número 9 representa nacimiento. Usted sabe que en el mes 9 es donde el bebé ya está preparado para dar a luz. Entonces la mamá, las madres que van a parir, es en el 9º mes donde ya el bebé está preparado para que la madre dé a luz ese nuevo bebé a la existencia. Entonces, así como hay un nacimiento natural, también hay un nacimiento espiritual. Óigame bien esto, y de esto es lo que yo te quiero hablar iniciando este mes de septiembre. Quiero hablarte del nuevo nacimiento. A las más de 240 familias que están conectadas, le quiero hablar de lo que es el nuevo nacimiento, porque esto se va a dimensionar. Y quiero que me acompañes a la palabra en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. Recuerde, 9 es el número de nacimiento, es un número de alumbramiento, es un número de dar a luz. Y vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 1. Dice así la escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¡Wow! Esto está tremendo. Yo quiero que usted esté con altas expectativas en esta hora y que comiences rápidamente a compartir y a etiquetar a 3 personas en este video. Escúcheme bien esto, por favor. Nicodemo era un maestro de la ley. Nicodemo era doctor en teología, era maestro en leyes. Nicodemo era un miembro del Sanedrín, y Nicodemo, dicen los historiadores, que tenía aproximadamente 60 años al momento que él se encontró con el Señor Jesús. Vemos a Nicodemo venir de noche a Jesús. Vemos a Nicodemo venir a Jesús. Y Nicodemo le empezó a decir: Jesús,
Estoy sorprendido, estoy maravillado, Jesús. Estoy conmocionado, Jesús, porque todas las obras que tú haces, todas las maravillas que tú haces, Jesús, yo no las he visto nunca en ningún hombre. Nunca he visto lo que tú haces, Jesús. Eso le hablaba Nicodemo a Jesús, parafraseándole. Nicodemo estaba maravillado, estaba sorprendido de todo el obrar de Jesús, de los milagros, de cómo resucitaba muertos, de cómo liberaba a los cautivos, de cómo sanaba a los enfermos, de cómo levantaba a los paralíticos, cómo le daba vista a los ciegos, limpiaba leprosos. Impresionante. Y Nicodemo era miembro del Sanedrín, Nicodemo era doctor en teología, pero Nicodemo fue a Jesús y quedó maravillado con todo lo que él hacía. Entonces, cuando fue a decirle esto a Jesús, Jesús le respondió y le dijo: Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le fue a hablar a Jesús de los milagros, de las maravillas, de las señales, pero Jesús le habló del nuevo nacimiento. Yo quiero que me prestes atención. Jesús le habló del nuevo nacimiento, porque el que no nace de nuevo no puede ver y no puede entrar en la dimensión del reino de Dios. The kingdom of God. El reino de Dios. Yo no sé si lo estás recibiendo ahí. Nicodemo dijo, me sorprende lo que dijo Nicodemo. Nicodemo dijo: ¿cómo puedo yo, siendo viejo, entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Y Jesús le dijo, Jesús ya le hizo un chiste a Nicodemo, y más abajo le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, Jesús le estaba diciendo: tienes tanto intelecto, tienes tanta sabiduría, tienes tanta información, pero eso no te sirve a la hora de nacer de nuevo en el Espíritu. ¡Wow! Entonces usted me tiene que estar entendiendo algo en esta hora. Yo le voy a hablar de dos tipos de nacimiento, porque acá hay un doble nacimiento. Vamos, diga conmigo: doble nacimiento. Escriba en el chat: un doble nacimiento. Y le voy a estar explicando y le voy a dar el fundamento de lo que le estoy hablando. De cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar al reino de Dios, le dijo Jesús. En el versículo 5 le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le habló de nacer del agua y le habló de nacer del Espíritu. Dos tipos de nacimiento que le voy a impartir en esta hora. Y présteme atención, porque esto le va a dimensionar todo el mes de septiembre esta palabra. Número 1, nacimiento del agua. Número 2, nacimiento del Espíritu. Quiero comenzar aquí. El nacimiento del agua. Le voy a empezar a hablar de ese nacimiento, y quiero que ya mismo comparta esta transmisión y ya mismo etiqueta a 3 personas. Libro de Marcos capítulo 1, versículo 4 al 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Qué impresionante, porque el primer nacimiento es nacer de agua, y el que trajo la revelación del nacimiento del agua, que es el primer nivel, que es el primer nacimiento, fue el profeta Juan el Bautista. Él bautizaba en agua. Él bautizaba en agua. Dice que venían de Judea, venían de Jerusalén, venían de todo Israel, venían multitudes a ser bautizadas por el profeta Juan en el río Jordán. ¡Wow! Impresionante. Y usted sabe que en esas mismas aguas del bautismo, en esas mismas aguas bautismales, fue donde se bautizó Jesús. ¿Usted sabía eso? Ahí en el mismo lugar, ahí en el río Jordán, donde Juan estaba bautizando a multitudes, estaba bautizando a borrachos, a prostitutas, a pecadores, a publicanos. Ahí los bautizaba, y en medio de todo ello se bautizó Jesús.
Porque esto nos da la idea de que nosotros tenemos que acercarnos también a la gente que no conoce a Jesús. Tenemos que tener un acercamiento a ellos. Tenemos que predicarle el evangelio, tenemos que enseñarle. Y este es el mes donde usted va a ver una conversión y va a haber un nuevo nacimiento en su familia como nunca antes, en el nombre de Jesús. Quiero que me estés prestando atención ya mismo, ya mismo. El primer nacimiento es nacer de agua. Este nacimiento que predicaba Juan. Juan ministraba a las multitudes en el desierto. Predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Primer nacimiento, nacer del agua. El bautismo en agua tipifica a una persona que al sumergirse debajo de las aguas muere a su vieja naturaleza y nace una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando usted se bautiza en las aguas, usted está muriendo al viejo hombre y usted está naciendo de nuevo en Cristo. Por eso le hablo que el primer nivel, el primer nacimiento es nacer en el agua. Y eso tiene que ver con el bautismo en agua. Por eso es importante, es muy profético el bautismo. No es solamente entrar a una pileta, entrar a un río, entrar a las aguas y listo. Hay una revelación, usted está naciendo de nuevo en el agua. Ahí, nacimiento en el agua. Sí, recuerde bien esto, por favor. El bautismo en agua tenía como propósito el arrepentimiento y perdón de pecados. El bautismo en agua tenía como propósito el arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea que el primer nacimiento, cuando hablamos de nacer del agua, estamos hablando del bautismo en agua, el primer nacimiento, nacer del agua. Y cuando yo puedo nacer en el agua, estoy muriendo a mi vieja naturaleza y estoy naciendo de nuevo, aún con una nueva identidad, como una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces quiero que me estés entendiendo bien en esta hora. El bautismo en agua era considerado para arrepentimiento y perdón de pecado. Ese era el propósito. El pecado es considerado un amo. Quiero que me preste atención. El pecado es considerado un amo que te esclaviza, un amo, sí, que te cautiva. Y en la época de Jesús, un esclavo era libre solo cuando moría. Los esclavos en la época de Jesús solo eran libres cuando ellos morían. ¿Sí? Tenía que morir el esclavo para que ellos sean libres. Y el pecado es igual. El pecado es igual porque el pecado te esclaviza. El pecado te esclaviza. El pecado es como un amo que te domina, que te oprime, que te esclaviza. Pero cuando usted muere a su viejo hombre y a la vieja naturaleza, se termina la esclavitud del pecado en el nombre de Jesús. Se termina la esclavitud, se termina el yugo del pecado cuando usted muere a su vieja naturaleza, cuando usted muere al hombre viejo, cuando usted muere a los deseos de la carne, cuando usted muere al viejo ser que viene cargado de deseos carnales, de inmoralidad, de iniquidad, de pecado, de rebeldía. Por eso cuando usted tiene el nacimiento en el agua, usted nace de nuevo. Nace de nuevo. Muere el viejo hombre, queda sepultado abajo de las aguas. Y usted se levanta como una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso yo profetizo que hay un nuevo nacimiento en tu casa en el nombre de Jesús. Hay un nuevo nacimiento en tu familia. Hay un nuevo nacimiento en tu economía. Es el tiempo de que veas el nuevo nacimiento en el agua y en el espíritu. Quiero que me prestes atención. Por otro lado, usted tiene que saber que el agua es un elemento profético. El agua es un elemento profético que representa purificación. O sea, representa purificación, representa lavamiento, representa santificación el agua. Consagración necesita. O sea, quiere decir que el agua, cuando nosotros nacemos en el agua, Dios nos limpia de todos malos pensamientos en la mente. Dios nos limpia, Dios nos purifica la mente, Dios nos purifica el corazón, Dios nos purifica
el alma. Dios nos purifica la mente. En otras palabras, cuando habla de nacimiento en el agua, habla de que Dios nos limpia, nos arranca la culpa, nos limpia del pecado, nos limpia de los malos pensamientos, nos trae una purificación, ¿sí? Un lavamiento, una consagración. Dios nos limpia a través del nacimiento en el agua. Yo no sé si usted me está entendiendo. Pero ¿qué hace usted cuando nosotros tenemos algo sucio? ¿Qué hacemos? Le echamos agua, ¿sí? Sea lo que sea. Sea que usted tenga el auto sucio, le tira agua, lo limpia. Los platos sucios los lava con el agua, ¿sí? La ropa, todo, el piso. Siempre utiliza el agua como un elemento para limpiar. Lo mismo es el nacimiento en el agua, que es el primer nacimiento que Jesús le habló a Nicodemo. Le dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu. Dos tipos de nacimiento. Hay un doble nacimiento aquí. Y el agua viene para purificar, el nacimiento en el agua, para lavar, para consagrar. Jesús nos quiere limpios, porque Él viene a buscar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia sin mancha, una persona sin mancha, es una persona que nació en el agua, nació de nuevo en el agua. O sea, en otras palabras, viene una purificación. Dios va a limpiar tu corazón, Dios va a limpiar tu mente, Dios va a limpiar tus vestiduras, porque Dios está preparando a la novia para cuando Él regrese a buscarla. En el nombre de Jesús. Quiero que me estés entendiendo esto. El deseo de Dios es limpiarnos. Estamos ahí del otro lado. Vamos compartiendo y vamos poniendo una demanda. Les pido a todas las cientos de familias que están conectadas que hasta el final no se vayan de esta transmisión, porque va a ser poderoso lo que voy a soltar ahora. Óigame bien esto. Jesús le dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu. Segundo tipo de nacimiento, nacer en el Espíritu. Nacimiento del Espíritu. Segundo tipo de nacimiento. Tenemos nacimiento del agua, número 1. Número 2, nacimiento del Espíritu. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, versículo 33. Juan 1:33. Escúcheme bien esto. Juan 1:33. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Impresionante. Bautismo en agua, hablamos del bautismo de Juan. Nacimiento en agua, hablamos del bautismo en agua de Juan. Nacimiento del Espíritu, hablamos de Jesús, porque Él venía a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Yo no sé si lo estás recibiendo. No sé si lo estás recibiendo a esto. Nacer en el Espíritu, quiero decirte algo, es dejar de ser un hombre carnal. Es dejar de ser un esclavo del sistema, para transformarnos en hijos legítimos de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Evangelio de Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Quiero que me estés entendiendo algo. Esto me habla de una nueva naturaleza. Bautismo en agua, pero ahora bautismo en el Espíritu. Nacimiento en el Espíritu. Me está hablando de lo que Jesús envió a hacer. Bautizarnos en el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Quiero que me prestes atención, porque acá viene. En el nacimiento del agua, usted se transforma en nueva criatura. Usted entra a las aguas bautismales y usted sale como una nueva criatura. Pero en el nacimiento del Espíritu, usted se transforma en hijo. Se lo voy a volver a repetir, porque esto te va a dimensionar y esto te va a traer un rompimiento. En el nacimiento del agua, usted se transforma en nueva criatura.
Pero en el nacimiento del Espíritu usted se transforma en hijo. Y para transformarte en hijo, óigame bien esto, para transformarte en hijo usted tiene que entender dos misterios. Para transformarte en hijo se te tienen que revelar dos misterios. Número uno, debes dejarte engendrar. Número dos, debes estar dentro de un vientre apostólico y profético, porque nadie nace fuera de un vientre. Óigame bien esto, óigame bien esto. Número uno, debes dejarte engendrar. Te voy a poner un fundamento apostólico aquí. Quiero que vayamos a Primera de Corintios capítulo 4 versículo 15. Primera de Corintios 4:15. Primera de Corintios, vamos a leer del 4, vamos a leer del 14 al 15. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis, aquí viene, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. My God, my God. El apóstol Pablo le estaba diciendo, pueden tener maestros en YouTube, pueden tener maestros en las redes sociales, pueden tener maestros en Facebook, pueden tener maestros en Twitter, pueden tener maestros en Instagram, pero no van a tener más padres, porque yo, el apóstol Pablo, los engendré a ustedes. No, yo no sé si lo estamos recibiendo. Esas fueron palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le estaba diciendo, bueno, si quieren nacer en el Espíritu, se tienen que dejar engendrar. Se tienen que dejar engendrar. En otras palabras, podés oír a gente por ahí, podés tener maestros, mentores, pero yo los engendré a ustedes, le dijo Pablo a la iglesia de Corinto. Estaba marcándole el terreno el apóstol y le estaba diciéndole a los corintios que no se olviden que el que los engendró en Cristo fue Él. Quiero que me entiendas esta palabra porque se va a dimensionar esto. Esto se va a desatar. Gálatas capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo tenía dolores de parto. En otras palabras, el apóstol Pablo tenía dolores de parto en su vientre espiritual al parir a los hijos en la fe. Porque nosotros los padres de fe, los padres de este último tiempo, los padres de fe, los padres espirituales, los profetas, los apóstoles, así como una madre en lo natural sufre dolores de parto, nosotros los padres también sufrimos dolores de parto en el espíritu. Nuestro vientre tiene dolores cuando tenemos que parir a un hijo espiritual. Y quiero que me estés entendiendo bien a esto. Quiero que entiendas bien. Te tienes que dejar engendrar, número uno. Si usted no se deja engendrar, nunca va a nacer de nuevo en el espíritu. Tienes que dejarte engendrar. Esa es la primera condición. Para dejarte engendrar, sí, tienes que tener una actitud de hijo, una actitud de obediencia, un espíritu enseñable. Y tienes que dejarte engendrar por un padre. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, pueden tener maestros por ahí. Sí, podés seguir a maestros en las redes sociales si querés, pero no van a ser tus padres, porque yo los engendré a ustedes, dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los corintios. Lo mismo es en el ámbito espiritual. No podés tener 5 padres espirituales, 10 padres espirituales. No te pueden engendrar 20 personas al mismo tiempo. Tiene que ser una persona en el espíritu que te engendre, la cual te tiene que engendrar en el espíritu, para que tengas los códigos genéticos, el ADN correcto, la identidad correcta, los cromosomas correctos. Yo no sé si lo estás recibiendo a eso. Y tiene que engendrarte una madre y un padre espiritual. Usted sabe que nosotros en el cuerpo humano tenemos 23 cromosomas de la mujer y 23 cromosomas del hombre. O sea que usted tiene 23 cromosomas de su papá y 23 cromosomas de su mamá. Lo mismo es en el plano espiritual. Un padre y una madre te tienen que impartir los cromosomas, el código genético correcto, para que usted cumpla el propósito de Dios. Yo no sé si lo está recibiendo, amada iglesia que está del otro lado.
quiero decirte lo siguiente. Para nacer de nuevo, usted necesita estar dentro de un vientre apostólico y profético. Número 1, se debe dejar engendrar. Número 2, tienes que estar dentro de un vientre apostólico y profético. ¿Qué significa eso? Que tienes que estar dentro de una iglesia apostólica y profética. Usted tiene que estar entendiendo algo. Si usted no está dentro de un vientre, usted no va a poder convertirse en un hijo, no va a poder nacer de nuevo si no estás dentro de un vientre. Necesitas estar dentro de un vientre apostólico y profético, dentro de una iglesia, dentro de un ministerio apostólico y profético. ¿Sí? Si usted no está dentro de un vientre, usted no va a poder ser, no vas a poder ser engendrado en el Espíritu. Necesitas estar dentro de un vientre. Un bebé, para nacer, tiene que estar dentro del vientre de una madre. En el Espíritu es lo mismo. Usted tiene que estar dentro de un vientre para que usted sea dado a luz. Entonces, si usted quiere nacer en el Espíritu, número 1, se tiene que dejar engendrar. Número 2, tiene que estar dentro de un vientre. Dentro de un vientre. Usted no puede estar en 5 vientres al mismo tiempo. Usted no puede ser una rama de 5 árboles al mismo tiempo. Tiene que estar conectado a un árbol, a una fuente, a una paternidad, a una iglesia, a un ministerio. Entonces, usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Entonces, tiene que estar dentro de un vientre, ¿sí? Porque usted tiene que saber que para nacer de nuevo en el Espíritu, usted tiene que tener la ayuda de un partero y una partera. Así como en el ámbito natural, usted necesita, las madres que van a dar a luz necesitan de un enfermero, una enfermera para que le asistan al parto, porque los humanos no pueden parir por sus propios medios, tienen que tener la ayuda, la asistencia de un enfermero, una enfermera, de un partero, de una partera, en otras palabras. En el Espíritu es lo mismo. Los únicos que no necesitan ayuda para dar a luz son los animales. Los animales no necesitan la ayuda de nadie, los animales pueden parir por sus propios medios. Los animales no necesitan de un partero, de un enfermero, de un médico. Los animales pueden parir solos. Pero los humanos necesitamos la intervención de un partero, ¿sí? Usted no podrá nacer de nuevo a menos que usted, ¿sí?, tenga un partero. Usted necesita tener un partero. Cuando usted tiene un partero que le asista, ese hombre, esa mujer de Dios le va a asistir al momento que usted tenga que dar a luz su diseño, su proyecto, su propósito, la visión, el diseño. Lo estamos recibiendo. Entonces, también para nacer de nuevo, usted necesita la intervención del Espíritu Santo. Quiero que me estés entendiendo esto. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 7. Libro de Juan capítulo 7. Versículo 37. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¡Wow! Ríos de agua viva, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir. O sea, esto está hablando del Espíritu, está hablando de los ríos del Espíritu que van a brotar dentro de la persona. Ahora quiero que me entiendas esto. Nacer en el agua implica que usted entre a las aguas del bautismo. Implica que usted entre a las aguas en el bautismo en agua. Nacer en el agua implica que usted entre a las aguas. Pero nacer en el Espíritu son las aguas que entran en usted. No, yo no sé si lo está recibiendo. Alguien tiene que decir amén a eso y compartir esta palabra. Nacer en el agua implica que usted entre a las aguas. Pero nacer en el Espíritu son las aguas que entran en usted. Las aguas, por eso Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva.
De su interior correrán ríos. De tu interior van a brotar mares del Espíritu. De tu interior van a correr ríos del Espíritu. Y esos ríos del Espíritu van a terminar con la sequía en tu casa. Esos ríos del Espíritu van a terminar con la muerte. Esos ríos del Espíritu van a terminar con la escasez financiera. Esos ríos del Espíritu van a terminar con la enfermedad. Esos ríos del Espíritu van a terminar con los problemas. Esos ríos del Espíritu van a terminar con todo la imposibilidad y limitación que venías teniendo. Yo no sé si lo estamos recibiendo a eso. Y escúcheme bien esto, porque usted tiene que saber esto. Nicodemo, cuando fue a ver a Jesús, Nicodemo tendría aproximadamente 60 años y Jesús tenía 30 años. Jesús era un muchacho, era un joven en ese entonces, pero tenía más autoridad que Nicodemo, más revelación que Nicodemo y tenía más revelación, ¿sí? Estaba en otra dimensión. Jesús ya entendía lo que era nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. Entonces quiero que me entienda bien esto. Quiero que me entienda bien esto. Jesús ya había nacido de nuevo ahí, porque Jesús había nacido en el agua cuando se bautizó. Y había nacido en el Espíritu cuando el Espíritu Santo le visitó como paloma y vino sobre él. Jesús ya había experimentado el doble nacimiento. Por eso Jesús le estaba impartiendo de lo que él ya tenía. Pero Nicodemo, aunque tenía teología, Nicodemo, aunque tenía conocimiento, información humana, aunque tenía un doctorado en teología, Nicodemo no había logrado nacer de nuevo. Y ese es el problema. El problema es que tenemos muchos cristianos dentro de las iglesias. 10 años congregándote en la iglesia, 15 años congregándote en la iglesia y todavía no naciste de nuevo. Ese es el problema. Por eso no ves cambios en tu casa. Por eso no ves cambios en tu economía. Por eso no ves cambios con tus hijos. No ves cambios en tu familia. Porque te congregás, te sabes la palabra, tenés información, tenés conocimiento, pero aún no has nacido de nuevo. Y tienes que nacer de nuevo. Este es el mes del nuevo nacimiento. Este mes significa nacer. Este mes habla de nacimiento. Este mes número 9 habla de alumbramiento, de dar a luz. Este es el mes donde tienes que experimentar un nuevo nacimiento. Quiero que me entiendas bien. Hay dos cosas que suceden cuando no experimentas el nuevo nacimiento. Dos cosas que suceden cuando no experimentas el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, Jesús fue claro. Jesús dijo esto: de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, Juan 3:5. De cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Ya directamente aquí le dice no puede ver y no puede entrar. O sea, son dos dimensiones que usted tiene que entender. Dos dimensiones dos factores que le limitan a usted, ¿sí? Al momento de que usted no nace de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver y no puedes entrar en el reino de Dios. Quiero que entiendas lo siguiente: el reino es una dimensión a la cual no puedes ver ni accesar si no naces de nuevo. Nicodemo, le vuelvo a repetir, era maestro de la ley. Tenía un doctorado en teología, en leyes, pero esto no le servía para ver ni para entrar en la dimensión del reino de Dios. Entonces, tienes que estar entendiendo bien en esta hora. Puedes tener mucho intelecto, puedes tener mucho conocimiento, puedes tener mucha información, puedes tener mucha elocuencia, pero aunque tengas todos estos atributos, si no naces de agua y no naces del Espíritu, no vas a poder ver y no vas a poder entrar en la dimensión del reino de Dios. No vas a poder ver ni entrar al reino de Dios. Quiero que me prestes atención. Es por eso que hay gente que no pueden ver milagros. Es por eso que hay gente que no pueden ver lo sobrenatural. Es por eso hay gente que todavía no puede ver su sanidad. Es por eso hay gente que no puede ver prosperidad. Es por eso que hay gente que no pueden ver los cielos abiertos. Es por eso que hay gente que no pueden ver su negocio crecer. Es por eso que hay gente que no pueden ver su matrimonio restaurado. ¿Sabes por qué? Porque todavía no han nacido de nuevo en agua y en el Espíritu. Entonces tienes que estar entendiendo bien en esto. Bien en esto.
Tienes que nacer de nuevo en diferentes áreas. Tienes que nacer de nuevo en tu matrimonio. ¿Por qué no cambia tu matrimonio? ¿Por qué siempre las mismas peleas? ¿Por qué siempre las mismas discusiones? ¿Por qué siempre ese remordimiento, ese rechazo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no naciste de nuevo en el matrimonio. Tienes que nacer de nuevo en tu economía. Tienes que nacer de nuevo en tu finanza. Si no naces de nuevo en tu finanza, no podrás ver un rompimiento en tu finanza. ¿Por qué siempre estás limitado en tu finanza? ¿Por qué siempre estás viviendo en escasez? ¿Por qué siempre llegas con lo justo a fin de mes? ¿Por qué siempre estás endeudado? ¿Por qué siempre estás imposibilitado? Porque no naciste de nuevo en la economía. No naciste de nuevo en la economía. Y si no naces de nuevo en la economía, tu economía va a ser una economía vieja, una economía que no va a ser saludable, una economía atada a Egipto, una economía atada al sistema babilónico de este mundo. Y Dios no quiere que tengas tu economía cautiva en Egipto. Hay gente que salió de Egipto, pero son esclavos financieros. Usted no puede ser un esclavo financiero. Sus finanzas no pueden estar cautivas en Egipto. Dios te quiere dar una libertad financiera, pero para eso tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo en la relación con tus padres. Tienes que nacer de nuevo en la relación con tus padres. Tienes que nacer de nuevo en tu identidad. Tienes que nacer de nuevo en tu identidad. ¿Por qué? Porque no puedes ser un buen hijo. No, ¿por qué no puedes ser un buen hijo natural ni un buen hijo espiritual? Porque no naciste de nuevo en tu identidad. No naciste de nuevo en tu identidad. Sigues siendo el mismo de antes. Tienes que nacer de nuevo en tu identidad. Dios te quiere transformar en su hijo. Dice que Dios te constituyó como un hijo. Entonces no puedes volver a ser un esclavo del sistema. Tienes que tomar la herencia que el Señor te quiere dar como un verdadero hijo. Tienes que nacer de nuevo en tu carácter. En tu carácter tienes que nacer de nuevo también. ¿Por qué sigues teniendo el mismo carácter de siempre? ¿Por qué sigues con los mismos enojos de siempre? ¿Por qué siempre sigues con los mismos impulsos de siempre? Porque no has nacido de nuevo en tu carácter. Yo no sé si lo estás recibiendo, pero es importante que entiendas esto. Si no naces de nuevo, no puedes entrar. No puedes entrar. No solo que no puedes ver, sino que no puedes entrar tampoco. O sea, en otras palabras, una cosa es que no puedas ver y otra cosa que no puedas entrar. Entonces, quiero decirte lo siguiente. Hay puertas que están preparadas para ti. Hay puertas empresariales, hay puertas en las naciones, hay puertas en el gobierno, hay puertas en la política, hay puertas en el arte, hay puertas en el campo del deporte, pero no puedes entrar por ellas porque no has nacido de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede entrar, no puede accesar, no puede entrar. Entonces, en otras palabras, Dios te quiere abrir puertas. Estás viendo las puertas, pero no puedes entrar. ¿No te pasó que están las cosas al alcance de la mano? Está la casa esa, está el negocio, está la empresa, está el proyecto, está la idea, pero no puedes entrar. No puedes entrar. ¿Sabes por qué no puedes entrar todavía a ese ámbito? Porque no naciste de nuevo. Por eso el que no nace de nuevo no puede ver y no puede entrar. Esto lo dijo Jesús. Entonces por eso hay lugares donde usted no puede entrar todavía. Hay lugares donde no puedes entrar todavía. Hay lugares que no puedes accesar, no puedes entrar. Otros entran, vos no entras, porque los otros sí nacieron de nuevo. Vos todavía no naciste de nuevo. No sé si lo estamos recibiendo a eso. Nicodemo tenía 60 años aproximadamente, el doble de la edad de Jesús. Nicodemo tenía mucho intelecto, pero Jesús tenía revelación. Y para nacer de nuevo, te voy a volver a repetir, para nacer de nuevo, tienes que nacer en el agua, tienes que ser bautizado en agua, tienes que morir al viejo hombre. Número 3, tienes que dejarte engendrar por un padre espiritual. Número 4, tienes que ser parte de un vientre, tienes que estar dentro de un vientre apostólico y profético. Ese es el número 4. Quiero que me entienda. Y número 5, tienes que tener revelación. Número 5, tienes que tener revelación.
Te lo voy a volver a repetir. ¿Qué son los pasos, pastor? ¿Cuáles son los pasos para que yo pueda nacer de nuevo? Número 1, que seas bautizado en agua. Ese es el nacimiento en agua. Número 2, que seas engendrado por un padre espiritual. Número 3, tienes que estar adentro, introducido en el vientre apostólico y profético de una casa ministerial. Número 4, tienes que tener revelación. Número 5, tienes que morir a lo viejo y nacer a lo nuevo de Dios. Entonces quiero que me estés entendiendo algo. El reino de Dios solo se manifestará en las áreas donde usted haya nacido de nuevo. Si usted no nació de nuevo, usted no puede ver el reino manifestándose en sus áreas. Por eso hay gente que en la finanza no ve la manifestación del reino, porque no naciste de nuevo en la finanza. Por eso hay gente que no puede ver el reino en el matrimonio, no naciste de nuevo en el matrimonio. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Esto es impresionante. Esto es tremendo. Necesitamos hombres y mujeres que nazcan de nuevo en el espíritu y en el agua, tal como lo dice la palabra. Y la palabra dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, hay cosas que usted puede engendrar en la carne y hay cosas que usted puede engendrar en el espíritu. ¿Por qué hay cosas que no te funcionan? Porque has engendrado en la carne. Lo que es engendrado en la carne tiene corto plazo. Lo que es engendrado en la carne tiene corto plazo. Mire, si hay una persona, un rebelde que se fue de un lugar, y ese rebelde se llevó a 10 o 15 hermanos de una iglesia para plantarse una nueva iglesia a él, eso creció en la carne. Eso nació en rebelión y nació en la carne. Eso tarde o temprano se desploma todo. Eso tarde o temprano, así como algo que nace en división, termina en división. Eso fue lo que hizo el mismo diablo en el reino de los cielos. Sacó ángeles, el diablo, ángeles que le pertenecían a Dios, para hacer su propio reino. Y mire, el diablo ¿dónde va a terminar? En el lago de fuego, quemándose con todos los demonios. Ahora quiero que me entienda lo siguiente. Si usted comenzó un negocio, si usted levantó un negocio, ¿sí?, con dinero en corrupción, con dinero que viene, que no es limpio, con dinero, no sé, vamos a suponer, de robos, de hurtos, negocios sucios. Con ese dinero usted levanta un negocio, ese negocio no ha nacido en el espíritu. Nació en la carne el negocio, por eso el negocio no te va a funcionar. Entonces tenemos que estar recibiendo esto. Tenemos que saber que lo que nace en el espíritu es perdurable. Es perdurable lo que nace en el espíritu. Pero lo que nace en la carne no es perdurable. Por eso hay parejas que 1 año, 2 años, luego se desintegran esas parejas, porque nacieron en la carne. Hay relaciones que nacieron en la carne y eso se termina rápido. Amistades. Tal vez tenías un amigo, una amiga, y creías que ese amigo iba a ser para toda la vida, y ese amigo, esa relación te duró 1 año, 2 años, porque fue una relación que nació en la carne, no nació en el espíritu. Por eso no perduró en el tiempo, porque todo lo que nace en la carne tiene fecha de vencimiento, pero lo que nace en el espíritu es eterno y permanece para siempre. Por eso la palabra dice, my God, la palabra de Dios dice que los que perseveran en el Señor, dice, los que predican la palabra, los que hacen la voluntad de Dios, permanecerán para siempre. Entonces, lo que es nacido en el espíritu, lo que es engendrado en el espíritu, es perdurable, es constante. Pero lo que nace en la carne se desmorona, se quiebra, se rompe. No es seguro lo que nace en la carne. No dura un tiempo prolongado. No es a largo plazo eso. Es a corto plazo lo que nace en la carne.